Bueno, vamos con el problema 6 que cierra este tema de fatiga. Dice, en una placa de metal de grandes dimensiones ha sido detectada una fisura de borde. Os dan ya directamente el valor del factor geométrico, que si nos lo dan, pues es uno de los pocos que hay que saberse, ¿vale? 1,12. La placa trabaja en un régimen de tensiones oscilantes de tracción entre menos 100 y 200 megapascales, con 50 ciclos al día. Es decir, nos están dando ya el valor de sigma mínimo y sigma máximo. Se ha seguido la evolución de una grieta después de ser detectada y para ello el equipo encargado del mantenimiento del equipo efectuó en un instante pasado una medida del tamaño de grieta y de la velocidad puntual de crecimiento de grieta en ese mismo instante. Las medidas han sido replicadas en el momento actual. Los resultados de todas estas medidas se muestran en la tabla de abajo. Tenéis una tabla donde se os indica instante, tamaño de grieta y velocidad de crecimiento de grieta en metros ciclo. Velocidad de crecimiento de grieta en metros partido por ciclo. En esa tabla, ¿vale?, tenéis indicados los valores de fisura en el instante pasado, 2 milímetros, una velocidad de 1,99 por 10 a la menos 8 metros por ciclo. En el instante actual, el tamaño de grieta detectado son 6 milímetros y la velocidad de crecimiento de grieta es de 1,15 por 10 a la menos 7. Fijaos que aunque las tensiones sean las mismas, el A es más grande, la variación del factor de intensidad de tensiones por lo tanto será más grande, la velocidad en consecuencia también lo es, ¿vale? Dice, suponiendo que la instalación no ha dejado de funcionar, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que se realizaron las primeras medidas? ¿Vale? Es decir, desde que la grieta pasó de un tamaño de 2 milímetros a un tamaño de 6 milímetros. Esto sería algo trivial, o casi trivial, ya lo hemos hecho en problemas anteriores, sería un análisis de propagación, plantear la integral de la ley de propagación entre los valores de A sub 0 y A sub f, ¿vale?, para acabar determinando el número de ciclos que transcurren entre estos dos determinados valores de fisura. Estos valores de fisura pueden ser el umbral, pueden ser el detectado, pueden ser el crítico, pero pueden ser cualquiera dos valores de grieta, ¿vale? 2 y 6, que no saben, 2 no corresponden al umbral y 6 tampoco al crítico, es igual, ¿vale? Aquí vamos a obtener el número de ciclos que transcurren entre estos dos valores de fisura. ¿Cuál es el problema en este apartado? Pues que para integrar esa ley de propagación lo primero que tenemos que tener es la ley de propagación y aquí por ningún lado en el enunciado la vais a encontrar, ¿vale? Tenéis el límite elástico, la tensión de rotura, la tenacidad a fractura, pero no la ley de propagación de grietas. Ley de propagación de grietas que por otro lado en los problemas hasta ahora pues siempre estamos trabajando con la ley de París, que es una ley con un par de parámetros, C y el exponente M, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos un par de datos de velocidad, o sea, conocemos esto en 2 instantes de tiempo y en esos 2 instantes de tiempo, como conocemos la variación tensional que tenemos, estamos trabajando entre menos 100 y 200, conocemos el tamaño de grieta y sabemos qué factor geométrico tenemos que emplear para el cálculo de delta de K, también podemos conocer fácilmente delta de K. Luego podemos plantear esta relación para el instante de tiempo pasado, para el actual, tener dos ecuaciones con dos incógnitas precisamente, C y M, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer. Para el instante de tiempo pasado, donde teníamos una grieta de 2 milímetros, ¿cuánto vale el valor de delta de K? Pues delta de K valdrá 1,12, factor geométrico para la configuración que estáis analizando, que os lo dan en el enunciado, por variación, parte positiva de la variación tensional, estáis trabajando entre menos 100 y 200 megapascales, la parte positiva, que está por encima de 0, serán 200 megapascales, por la raíz de pi a. Dentro de la raíz, en los factores de intensidad de tensiones, siempre en metro, ¿vale? ¿Cuánto es este delta de K? Pues 17,76
megapascales por raíz de metro. Eso para el instante inicial. Para el instante actual, de forma totalmente análoga, 1,12, misma configuración, mismas tensiones, raíz de pi por la nueva grieta, 0,006. Valor del factor de intensidad de tensiones en el instante actual, 30,75 megapascales raíz de metro. Con estos dos valores de delta de K y estos dos valores de velocidad de crecimiento de grieta, podemos plantear lo que hemos dicho antes, la ley de París dos veces, ¿vale? Una para el instante de tiempo pasado, velocidad de crecimiento de grietas 1,99 por 10 a la menos 8 igual a C por delta de K que tenemos en ese instante de tiempo puntual, 17,76 elevado a m. Para el instante de tiempo actual, velocidad de crecimiento de grietas que tenemos 1,15 por 10 a la menos 7 igual a C, mismo C y mismo m, son característicos del material, 30,75 elevado a m. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas del que podemos extraer los valores de C y de m. C en metros ciclo, que es como tenéis la velocidad de crecimiento de grieta, y como siempre os he recomendado que lo obtengáis, pues os saldría 2 por 10 a la menos 12, y el m, el exponente, os saldría de 3,2. Y ahora ya, una vez que tenemos la ley de París, estamos en el punto de partida en el que estábamos en cualquiera de los problemas anteriores cuando teníamos que proceder a la integración de esta ley, de la ley de París, ¿vale? Ahora ya, bueno, pues borro todo. Tenemos nuestra ley de A de n igual a 2 por 10 a la menos 12 por delta de K 1,12 elevado a 3,2 por parte positiva de la variación tensional 200 elevado a 3,2 por pi, lo que está dentro de la raíz, a 3,2 partido por 2, 1,6, y por A elevado a 1,6, y ahora ya la operación de siempre, ¿vale? A agrupar en un término todo lo que depende de A, en otro término todo lo que depende de n, ¿vale? Pues A elevado a menos 1,6 por diferencial de A es igual a todo esto por diferencial de n, ¿vale? Integramos, como siempre, entre 0 y n, entre A sub 0 y A sub f, donde el A sub 0 en este caso será la fisura que teníamos en el instante de tiempo pasado, 2 milímetros, el A sub f será la fisura que tenemos ahora, 0,06, que ya digo, no tiene por qué coincidir ni con la del umbral, con la detectada, ni con la crítica, pueden ser cualesquiera dos tamaños de grieta, ¿vale? Y lo que vamos a obtener es el número de ciclos que pasan desde que tenemos una hasta que tenemos la otra, ¿de acuerdo? Única incógnita que nos va a quedar en esta ecuación, como en casos anteriores, el valor del número de ciclos, que es lo que nos están pidiendo, ¿vale? Este valor del número de ciclos es 80.830, que teniendo en cuenta que al día tenemos 50 repeticiones, pues nos da una vida en años de 4,43. ¿De acuerdo? Luego, en este primer apartado, lo primero de todo que hemos hecho ha sido obtener los parámetros de la ley de París, y ya una vez que tenemos esos parámetros, pues trabajamos como hemos trabajado en problemas anteriores en los que teníamos que integrar esta determinada ley. El apartado B va en la misma línea, dice realizar una predicción de los valores que se obtendrían para las mismas variables 2 años después del momento actual.
Las mismas variables son los huecos que tenéis en la tabla, es decir, el tamaño de grieta y la velocidad de crecimiento de grieta, ¿vale? Tamaño de grieta, ¿cómo lo podéis obtener? Pues de nuevo, integración de la ley de propagación y lo de siempre, ¿vale? Lo que tenéis con diferencial de A y lo que tenéis con diferencial de N, ya sabéis, de aquí solo os puede quedar una única incógnita. Si queréis hacer una predicción a 2 años, pues podéis posicionaros en el instante de tiempo actual y que ese sea vuestro A sub 0, ¿vale? Pues por ejemplo, 6 milímetros, 0,06. Si queréis saber lo que va a pasar de aquí a 2 años, pues también podéis conocer el número de ciclos que tienen que pasar a razón de 50 por día, 50 por 365 y por 2 son 36.500 ciclos y en consecuencia la única incógnita que os va a quedar en esta igualdad es el el tamaño de grieta después de esos 36.500 ciclos partiendo de una grieta como la que tenemos ahora, ¿vale? Todo lo demás es conocido, ¿vale? Y constante. Tendréis que resolver la integral de a elevado a menos 1,6, es algo trivial y que ya hemos hecho un montón de veces, no me repito, ¿vale? Con lo cual, el valor de a sub f, que insisto es la única incógnita que os queda en esta relación, pues os saldría de 0,0149 metros, o lo que es lo mismo, de 14,9 milímetros. Esa sería una de las variables que os están pidiendo. La otra variable es la velocidad de propagación de grietas 2 años después. Velocidad de propagación de grietas es algo que os da directamente la ley de París. Esto es la velocidad de propagación de grietas. Ya conocéis los parámetros de la ley de París, solo es calcularnos la correspondiente variación del factor de intensidad de tensiones. Ley de París, 2 por 10 a la menos 12 por delta de K elevado a 3,2. Delta de K es 1,12 por variación o parte positiva de la variación tensional, 200, y por la raíz de pi a. ¿Cuánto vale el A de aquí a 2 años? Lo que acabamos de calcular con la integral de la ley de París, 0,0149. Y todo esto es delta de K elevado a 3,2. Esa es la velocidad de propagación de grietas en un instante de tiempo puntual, ¿vale? Tenemos que integrarla siempre en nuestros problemas porque lo que queremos ver es la evolución de una grieta en el tiempo y eso ahí ya no tenemos una foto fija y por eso no nos queda más remedio que ir integrando esta ley, porque esta velocidad va variando a medida que crece la grieta. Pero si lo único que queremos es una foto fija de esa velocidad de crecimiento de grietas, pues simplemente ir a la correspondiente ley, ¿vale? Y esto nos devolvería una velocidad de crecimiento de grietas de 4,95 por 10 a la menos 7 metros por ciclo, que, si os fijáis, y evidentemente tiene que ser así, es mayor que en el instante de tiempo t igual a 0, es mayor que en el instante de tiempo actual, porque evidentemente a medida que crece la grieta, pues crece delta de K y se va acelerando el proceso, ¿vale? Es lo que nos pasa siempre. Apartado C. Dice indicar el factor de seguridad con el que trabajará el componente frente a rotura dentro de 2 años, ¿vale? Fijaos, dentro de 2 años es esta situación que acabamos de analizar. Tenemos un A sub f, que es la A que tenemos dentro de 2 años, ¿vale? El valor de A dentro de 2 años es 14,9 milímetros. Tenemos una tensión que oscila entre menos 100 y 200. Ahora nos tenemos que fijar en las condiciones críticas desde el punto de vista de rotura, que son las que influyen para el factor de seguridad. Luego nos fijamos en las tensiones máximas que tengamos. Las tensiones máximas son igual a 200 megapascales.
foto fija, ¿vale? Lo que vamos a hacer es evaluar una foto fija de lo que tenemos dentro de 2 años, luego lo que vamos a hacer es realizar una evaluación como las que hacíamos en el tema anterior, a través de la herramienta que os están dando en el enunciado del problema, a través de un diagrama de fallo. Esto claramente pues es un problema de examen en el que se querían combinar pues, tanto los conceptos de fractura como los de fatiga, y es el motivo por el que seguramente aparece este diagrama de fallo aquí, ¿vale? Factor de seguridad en un diagrama de fallo es algo con lo que trabajamos ya en el tema anterior, y esto ya pues que sirva de recordatorio o repaso. Dibujamos el punto que marca las condiciones de trabajo de nuestro componente, unimos el punto con el origen y prolongamos hasta la línea de fallo, que es lo que nos da la expresión, que es lo que nos devuelve el factor de seguridad, la relación entre los módulos de los segmentos OB y OA. Luego, para determinar el factor de seguridad mediante un diagrama de fallo, no nos queda más remedio que dibujarnos el punto que nos marca las condiciones de trabajo del componente en el instante de tiempo de aquí a 2 años, ¿vale? Y luego pues realizar esta sencilla construcción gráfica. Para dibujarnos el punto, que necesitamos KR, cociente entre el factor de intensidad de tensiones y la tenacidad a fractura del material, factor de intensidad de tensiones 1,12, nos preocupa el máximo desde el punto de vista de rotura, 200 megapascales por raíz de pi A, siendo A 0,0149, entre la tenacidad a fractura del material, que es dato del problema, 120 megapascales, ¿vale? Esto nos devuelve un valor de KR de 0,4, LR, forma de calcularnos LR, la forma estándar, carga aplicada entre carga que provoca el colapso plástico de la sección. Hay un caso particular en el que esta expresión se simplifica, que es cuando trabajamos con placas infinitas o semi-infinitas, donde me lo puedo calcular como el cociente entre la tensión partido por límite elástico del material, tensión actuante 200 megapascales, límite elástico del material, dato del problema 800 megapascales, LR 0,25. Ahora ya sí que puedo dibujarme el punto sobre el diagrama de fallo. Luego es lo primero que hago, ir sobre el diagrama de fallo que tenéis, 0,25, 0,4, procedimiento gráfico para el cálculo del factor de intensidad de tensiones, uno el punto con el origen y prolongo hasta la línea de fallo, relación entre los segmentos o A o B, o si os resulta más sencillo, sobre sus proyecciones, que lo mismo os va a dar, ¿vale? Haciendo ese procedimiento gráfico para el cálculo del factor de intensidad de tensiones, os va a salir algo así como 2,30 y pico, ¿vale? 2,36 me sale. Bueno, pues ese sería el factor de seguridad con el que trabaja el componente para ese instante de tiempo determinado, para esa foto fija. Es decir, podríamos tener en ese instante de tiempo determinado tensiones o cargas 2,36 veces superiores a las que tenemos, y el componente todavía no rompería, ¿vale? Justo rompería con ese nivel, si multiplicamos esas tensiones de 200 megapascales por 2,36 veces. Vale, y por último el apartado D dice determinar cuánto tiempo más, desde el momento actual, podrá seguir operando el componente en condiciones compatibles con la seguridad. Esto ya sí que es algo que hemos hecho un montón de veces y que de nuevo pues va a requerir la integración de nuestra ley de propagación, ¿vale? Integración de nuestra ley de propagación, que de nuevo pues hago como antes, os la pinto esquemáticamente, ¿vale? Ya sabéis cómo se llega a esta ley, podéis repasar en cualquiera de los 5 problemas anteriores. Intervalo de integración a sub 0 y a su f, 0 y n sub f. Ahora nos están diciendo que desde el momento actual cuánto más tiempo podrá seguir operando el componente, ¿vale? De forma compatible con la seguridad. Es decir,
cuánto tiempo más podrá operar el componente hasta que se rompa. Recordad que la fatiga es un mecanismo de fallo subcrítico, se tiene que romper por los mecanismos que ya conocéis. Fractura, colapso plástico, ¿vale? Luego, de todos los parámetros que tenemos siempre que integramos la ley de París, que recordad que como mucho solo nos puede quedar uno de ellos como incógnita, ¿vale? El resto pues nos las tendremos que apañar para determinarlos por otras vías. A sub 0 perfectamente podría ser el tamaño de grieta que tenemos en el momento actual, ¿vale? Podemos poner como referencia ese instante de tiempo y de hecho pues es exactamente lo que nos están preguntando, cuánto tiempo más desde el momento actual podrá operar el componente. Luego el A sub 0 podría ser la grieta del momento actual en metros 0,006. N sub F, pues tiene pinta que es lo que nos están preguntando y por lo tanto la incógnita que nos va a quedar. Número de ciclos, que luego pasaremos a tiempo dividiendo por los ciclos 10. ¿Cómo podemos determinarnos A sub F? Pues A sub F, si nos dicen tiempo compatible con la seguridad, nos están diciendo indirectamente que ese A sub F tiene que ser el tamaño crítico de grieta, ¿vale? Tamaño crítico de grieta que hasta ahora, en el resto de problemas del tema, nos lo habíamos sacado igualando el factor de intensidad de tensiones correspondiente a la tensión máxima con la tenacidad a fractura del material. ¿Motivos en otros problemas para hacerlo así? El primero que decíamos es no tenéis otra herramienta, no os dan un diagrama de fallo, luego no os lo vais a inventar, no os queda más remedio que hacerlo así. Segunda justificación, en general estamos hablando de un número de ciclos alto en todos estos problemas. Eso implica que las cargas con las que trabajamos son relativamente bajas para poder acumular ese número de ciclos altos. Si entráis al diagrama de fallo, seguramente os salgáis por la zona de KR próximo a la unidad, es decir, lo mismo, ¿vale? En este caso os están dando el diagrama de fallo, luego sería una buena ocasión para comprobar si esta hipótesis pues tiene o no tiene validez o tiene o no tiene sentido, ¿vale? Luego, en este caso, en lugar de ir directamente a esto, pues oye, podéis hacer el ejercicio de ir al diagrama de fallo que os están suministrando, ¿vale? Si vais al diagrama de fallo, ¿cómo se determina el tamaño crítico de grieta? Pues me remito al tema anterior, buscando un punto, o el punto exactamente que nos caiga sobre la línea de fallo. En general, este procedimiento, y esto como repaso del tema anterior, se conseguía mediante un proceso iterativo en el que íbamos jugando con distintos tamaños de grieta hasta que al final, en una de esas iteraciones, el punto, con suerte, nos caía sobre la línea de fallo y ahí identificábamos el tamaño de grieta crítico, ¿vale? Es lo que tendríamos que hacer. En este caso, como siempre que trabajáis con geometrías infinitas o semi-infinitas, es un poco más sencillo, porque como el valor de LR no os va a cambiar, siempre va a valer lo mismo, lo que habéis determinado en el apartado anterior, es decir, 0,25. Sabéis que el LR siempre va a ser 0,25, sabéis que el punto que vais buscando tiene que estar sobre la línea de fallo, luego lo tenéis todo para identificar el punto que os marca las condiciones críticas. Fijaos que si entráis con 0,25 a la línea de fallo, el KR crítico que os va a quedar es aproximadamente igual a 0,98, casi 1, con lo cual estamos validando la hipótesis que hemos hecho en tantos problemas anteriores de decir que tamaño crítico de grieta razonablemente nos lo podemos calcular mediante el criterio de fallo de la mecánica de fractura elástico-lineal, es decir, igualando K1 a K1C, ¿vale? En este caso no es exactamente 1, 0,98, el resultado aproximadamente será el mismo. Luego con ese 0,98 sabemos lo que es KR, cociente entre el factor de intensidad de tensiones y la tenacidad a fractura del material, tenacidad a fractura del material que son 120 megapascales raíz de metro, ¿vale? Factor de intensidad de tensiones 1,12, tensión máxima 200 megapascales, raíz de pi A, ¿vale? Donde A será el tamaño crítico de grieta. De aquí podéis despejar este tamaño crítico de grieta que os sale igual a 87,7 milímetros. ¿De acuerdo? Y ahora ya sí que tenéis
todas las incógnitas, vamos, tenéis todos los parámetros que requeríais en la integral de la ley de París, ¿vale? Salvo uno, ¿vale? Solo os queda una incógnita, 87,7 milímetros, lo ponemos mejor en metros, a su f 0,0877, y de aquí, insisto, una ecuación, una incógnita que es n sub f. Esa n sub f son 69.292 ciclos, que si lo pasáis a tiempo, a años, dividiendo entre 50 para obtener los días y luego entre 365, pues os quedaría un tiempo de vida desde el momento actual de 3,8 años. ¿De acuerdo? Y con esto habríamos completado este último problema de la colección de fatiga.